pues algunas observaciones, ¿verdad? De ir, permítame, dejen reviso. Parece que cerré. Ok. La plataforma. Muy bien, permítame un momento. Dejo de compartir. Y necesitamos la lista del grupo. En la plataforma ya revisamos, ¿verdad? El cuestionario de la unidad 2 y pues prácticamente sí, tenemos la actividad de, pues ya tienen sus 3 participaciones, no hay equipos que falten para la participación. Voy a compartir la pantalla, compañeros, en esta actividad. Estaremos trabajando con este simulador y colocaron ustedes previamente la ley de Bragg, ¿verdad? Esta ley de Bragg que nosotros vamos a revisar, sobre todo esta ley se utiliza o la aplicación que tiene es en el análisis de difracción de rayos X para analizar estructuras de sólidos y estas estructuras cristalinas lo que nos determina esta ley es la distancia, esta D que se conoce como distancia interplanar. Acerca de lo que comentaban ustedes aquí en esta, pues en esta información que colocaron, pues es la aplicación, ¿verdad?, de los rayos X que se tiene con esta, pues esta ley. Bien, coloqué, no, permítanme, hay una página, esta, la voy a colocar en el Jamboard y ahorita les incorporo el enlace en el chat para revisar acerca un poco de la introducción a a la cristalografía. Miren, la rama de la cristalografía, pues es toda una rama independiente de pues surge un poco con la química, la fisicoquímica y demás, o sea, esta interacción. Y hay, para el estudio de materiales que tienen estructura cristalina, hay toda una rama de la ciencia que se encarga sobre este estudio. Esta es la cristalografía. Ahora, quizás a nosotros nos puede parecer un poco, pues alejado la aplicación de los cristales. A ver, les comparto, me quedó pendiente compartir el enlace en el chat, bien, de esta página de cristalografía. Y en esta página de cristalografía, el año 2014, bueno, ya tiene un tiempo, fue ahora sí que el año internacional de la cristalografía. Permítanme un momento, quito los anuncios y les voy a compartir, compañeros, este pequeño material que encuentran en esta misma página. Bien, nada más me falta compartir el audio, el sonido. A ver, nuevamente, me indican, por favor, si escuchan el sonido. No se escucha. No se They are in escucha, our ¿verdad? bodies A ver, and are a ver, ahí fundamental ya, ¿verdad? Ya. Ok. nature. They are also crucial for new materials and new technologies. We use crystals to make better medicines. Crystals help us. A ver, permítanme. Bien, dejen, disminuyo el volumen. Esto, pues es un material de introducción a este tipo de materiales que son los cristales. Y el 2014 fue justamente el año de la cristalografía.
Bien, en esta página que les coloqué en el Jamboard, ¿sí? Es una página específica para el tema de cristalografía. En esta, si ustedes pues pueden explorar los diferentes, aquí tienen el menú, hay uno referente a difracción experimental. De hecho, podemos encontrar, por ejemplo, 100 años de cristalografía, el legado de los Bragg. Es un video, me parece, del el Instituto Real de Londres. De hecho, justamente, pues son los ingleses los que tienen el mayor banco de cristales, ¿sí? En el Museo Natural en Londres, de este tipo de materiales. Y tienen miren, si ustedes observan, varias de estas páginas, pues pertenecen a este instituto de cristalografía. Entonces, el detalle que observé, me parece que no tienen subtítulos, pero el inglés, pues ahora sí que inglés, no americano, ¿verdad? Sino que se entiende, o sea, lo pueden estar deteniendo para revisar estos materiales. Bien, y dentro de en este menú encontramos la difracción experimental, que eso es lo que estaríamos revisando en el simulador. Ustedes ya observé que colocaron la información acerca de la ley de Bragg, y aquí en esta sección podemos observar cómo, cómo es un equipo de difracción de rayos X. Bien, entonces, de hecho, aquí, miren, se observa cómo el equipo va rotando y con esto vamos cambiando el ángulo de difracción. Entonces, están los detectores que tienen los equipos, hay un colimador, que este es la base principal del equipo, y está la imagen del difractor de rayos X. Entonces, tenemos este sistema que es un colimador, bueno, sistema de colimación, en donde nosotros podemos ir cambiando, se configura este sistema para ir cambiando el ángulo de enlace. Y en pocas palabras, compañeros, aquí observan bueno, hay equipos para cristalografía de macromoléculas, ¿verdad? Esto es en España, principalmente esta página es española, y pues nos muestran otro tipo de equipos. Vean esto que se está llevando a cabo entre las dos placas del equipo para poder cambiar el ángulo de difracción que vamos a hacer incidir sobre el cristal. Entonces, en esta página pueden ustedes visualizar, por favor, y ahora sí que la técnica. Claro, el curso no es de cristalografía, compañeros, no es de cristalografía, pero vamos a revisar con el simulador esta ley que es básica para el estudio de cristales, de materiales sólidos. ¿Y por qué hay que revisarlo? Bueno, hay que recordar que una de las características de los superconductores es que presentan estructuras cristalinas. Entonces, para el estudio, digamos, inicial de un material cristalino, pues es determinar mediante difracción de rayos X la distancia que hay entre los planos o la distancia interplanar. El día de mañana, el día viernes, pues es mañana que tenemos nuestra sesión sincrónica, vamos a revisar que al fin, ahora sí que como punto final, hay toda una base de datos, jóvenes, con respecto a estructuras de una gran infinidad de materiales cristalinos. Entre ellas podemos encontrar materiales superconductores, en donde se reporta un diagrama de difracción, que son picos que se van registrando
y que mañana revisaremos ya los difractogramas, ¿bien? Que son ahora sí, lo que se genera después de realizar el análisis de difracción de rayos X. Bueno, ahora vamos a la parte, digamos, teórica con la que funcionan este tipo de aparatos, que es la aplicación de la ley de Bragg. Entonces, vamos conociendo la ley de Bragg. Aquí ya observo, compañeros, que colocaron, esta es la expresión de la ley de Bragg. N por lambda, hay que conocer, compañeros, en esta expresión que ustedes revisaron, esta, ¿sí? ¿Qué significa cada una de las variables que están involucradas en esta expresión? Entonces, tenemos por un lado D, que significa la distancia interplanar, la distancia entre dos planos generados por partículas. Recuerden que estas partículas pueden ser iones o átomos, principalmente en los sólidos, iones o átomos, y que están arreglados en un sistema cristalino. Bien, que la característica principal de los cristales es que son unidades repetitivas. En un cristal, bueno, hay diferentes tipos, pero por lo general la estructura es regular en ese cristal. Es decir, se mantiene la misma estructura en toda ahora sí que el volumen del cristal. Esto, así hay algunos términos que posiblemente si comienzan a revisar un poquito más de cristalografía, el volumen total del cristal se le conoce como bulk, o con esta palabra en inglés, el bulto, el volumen total. Bien. Muy bien, entonces, conociendo aquí, mucha atención, primero, de la ley de Bragg, permítanme un momento, por favor. Bien, entonces, la D representa la distancia. El ángulo es el ángulo de difracción, ¿sí? El ángulo incidente, observen, es teta. Ahora, aplicando sus reglas, aquí necesitamos, la ley de Bragg es geometría, en la que se aplican la geometría que hay entre estos dos planos, que si trazan la vertical, aquí la línea vertical, que en donde va a estar la distancia, estos ángulos son este ángulo que se va a formar entre F y H. Entonces, no vamos a entrar a la cuestión geométrica, compañeros, nada más vamos a aplicar la ley de Bragg, ¿verdad? Utilizando el simulador. Y para posteriormente extraer de esta ley, ¿verdad? Verificar algunas de esas relaciones que se cumplen en estos pequeños experimentos que realizaremos, y posteriormente ya analizaremos qué sucede con los difractogramas. Bien, entonces, tenemos de la distancia teta, el ángulo teta, que es este ángulo, que es el mismo, bien, y posteriormente N. A ver, ¿qué encontraron acerca de N? Aquí. Aquí lo tienen, la suma de los segmentos FG más GH. A ver, FG es este segmento. GH, este segmento. Corresponden a un número entero N de veces la longitud de onda. O sea, ¿cuántas veces está pasando la longitud de onda? Ahorita lo vamos a revisar. En todo caso, compañeros, N, mucha atención, N es un número entero que podemos fijar, o sea, este número N, vean que es la suma de estas dos distancias. La N debe de ser entera, porque al fin y al cabo va a representar un cierto número de veces por lo que está pasando en esta
en esta distancia cuántas veces la longitud de onda, una longitud de onda determinada. Nosotros en los experimentos que realicemos vamos a fijar como n igual a 1, ¿sí? Para no entrar en varios detalles. O sea, n al fin y al cabo es un número entero y lambda representa la longitud de onda. Vamos al simulador. ¿Qué me dice la ley de Bragg? La ley de Bragg la pueden ustedes leer de esta parte de izquierda a derecha, o como es una igualdad, también la pueden encontrar como n veces lambda es igual a 2d seno de teta. Bien, entonces aquí tenemos el ángulo teta. Observen cuál es el ángulo teta, ¿sí? Si hacen aquí, vean, estas serían dos paralelas, sería exactamente este mismo ángulo en esta dirección. Entonces, la cuestión geométrica, compañeros, nada más vamos a validar la ley de Bragg. Bien, entonces tenemos 2d seno de teta igual a n veces lambda. Bien, vamos a visualizarlo con el simulador. A ver, ¿qué es lo que sucede? Mucha atención. Estuvieron revisando, ¿verdad? El simulador, que ya previamente les había incorporado el enlace. Entonces, pueden ustedes, tienen el reinicio. En primer lugar, jóvenes, ¿algún problema que tengan para la manipulación del simulador? O sea, que no corre el simulador en donde lo estén utilizando, en su computadora o en el celular. La verdad no sé. ¿Alguno de ustedes ya intentó, ahora sí que manipular el simulador en el celular? ¿No? Creo que no. No. Están en la computadora. En la computadora con el navegador con el que lo estén utilizando, no tienen problemas, sino para proporcionarles otro enlace, porque hay ocasiones en que me han comentado que tienen algún problema. A ver, vamos a visualizar. Entonces tienen el botón de reinicio y tienen este botón que es, esta función que es dar el play, ¿no? O sea, que vaya corriendo la simulación. Lo pueden detener la simulación y aquí tienen los parámetros. ¿Qué parámetros podemos estar variando en el simulador? Uno, la distancia. Vean, pueden estar variando la distancia. Vamos a observar desde qué valor hasta qué valor. Entonces, de 20 y podemos variar hasta 50. Este es el rango de la distancia. Ahorita revisamos las unidades. Ahora, podemos estar variando el ángulo de difracción. Acuérdense que al fin y al cabo, en el equipo, yo puedo modificar esto con el colimador. Aquí pueden estar variando el ángulo de difracción. Vean que llegamos de 75 y el mínimo que tienen en el simulador serían 15 grados. Entonces podemos hacer un barrido desde 15 hasta 75, si quieren estar modificando, a ver, permítanme, si quieren estar modificando el ángulo. Y mucha atención, jóvenes, podemos variar la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda, esta longitud de onda del haz de luz, bueno, en este caso, de los rayos X incidente, desde 5, aquí en este simulador está desde 5, observen, y lo varían hasta 50. Entonces tenemos estos diferentes rangos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los experimentos? Uno, en primer lugar, mantener uno constante e ir jugando con otros dos variables. Y posteriormente, aquí en este simulador tenemos tres opciones. Ya quedamos que la n vale 1, entonces me voy al diseño del experimento. Atención. Entonces, aquí cómo quedó, cómo copiaron esto, cómo lo pegaron. Voy a copiar esta parte y esta es la ley de Bragg.
que es la que vamos a estar validando. Mucha atención. Aquí, miren, ya la pueden encontrar así o de esta forma. 2D, bueno. Que es exactamente lo mismo, si la quieren leer del otro lado. Bien, es lo mismo. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis en cuanto a las unidades, compañeros. En cuanto a las unidades, mucha atención, la longitud de onda, generalmente, ¿en qué unidades la vamos a medir? La longitud de onda. Unidades aprox, compañeros, si revisan ¿Nanómetros? En nanómetros, perfecto. Entonces, la longitud de onda está en nanómetros, unidades. Si la longitud de onda está en nanómetros, ¿cuáles serían las unidades de la distancia? Porque recuerden que los ángulos, esto de aquí, que es el seno del ángulo, no tiene unidades, o sea, no se reportan unidades. Si la longitud de onda se está midiendo en nanómetros, entonces la distancia, ¿en qué la debo de reportar? N representa un cierto número de veces, o sea, N son cuántas veces están en ese segmento, o sea, N tampoco tiene unidades. Y para nuestros experimentos, pues vamos a fijar un valor de N igual a 1 y ya no meternos en, que ya no tengan otra variable en los experimentos. En todos los experimentos, N vale 1. Si estos son nanómetros, ¿qué debe de ser D? La distancia. La distancia tiene unidades y debe de corresponder a las unidades de la longitud de onda. Si la longitud de onda, por ejemplo, está en otras unidades, Armstrong, por ejemplo, que son 10 a la menos 8, o micras, pues entonces la distancia la estarán calculando en micras, aunque, compañeros, pues no tenemos distancias interplanares tan grandes, ¿no? O sea, no hay materiales que tengan una distancia tan enorme entre dos átomos o iones. Bien, entonces por lo general las unidades van a ser nanómetros. Ahora, vamos con los parámetros que nosotros determinamos. En primer lugar, aquí ya voy a copiar esta sección. Para alfa, entonces, ¿qué variabilidad podemos tener en alfa, compañeros? ¿De cuánto a cuánto? Alfa. En el simulador, por favor, obsérvenlo. Para la longitud de onda, de 5 hasta 50. Hasta 50. Entonces vamos aquí a colocarlo como un intervalo de 5 a 50. Luego, la D. La D. De 20 hasta 20 50. Hasta 50. Hasta 50. Perfecto. ¿Y el ángulo? El ángulo, aquí está el ángulo teta. De 15 a 75. Gracias, compañero. Teta de 15 hasta 75. Muy bien. Entonces, estos son nuestras variables en el simulador. Ya identificamos a qué se refiere. Ahora vamos a visualizar algunas observaciones generales en cuanto al comportamiento de la luz, al fin y al cabo, ¿sí? Con respecto a la longitud de onda y a la longitud de onda, y observen, por favor, y la frecuencia. Mucha atención. Cuando esta luz, aquí estamos fijando 15 grados, ¿sí? Una distancia de 20 y una alfa, longitud de onda de 5, que es la mínima. La longitud de onda es de 5. ¿Qué observamos con la velocidad a la que se está propagando? Si ustedes observan, esta velocidad tiene que ver con la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de veces en las que tienen un cierto ciclo.
Recuerden que la longitud, las ondas tienen las siguientes características, que hay un pico máximo, un mínimo, y a esa distancia se le conoce como ciclo. Entonces, tenemos esta frecuencia. Nada más una observación, compañeros. Si la longitud de onda, observen que es pequeña, ¿qué sucede con esa velocidad en la que se está propagando? Observen que es también pequeña la velocidad, ¿no? O sea, se desplaza a una velocidad mínima. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estoy con la longitud de onda mínima de 5? No cambio estos dos, solo voy a estar cambiando longitud de onda de 5. La voy a duplicar a 10, aprox. Bueno, aquí hay que estar, está un poco 9, no se queda. Si hay un... Sí, lo malo de esto es que solo la pueden modificar con los botones. Bueno, aprox al doble, 11. ¿Sí? ¿Qué están observando con esta, ahora sí que esta velocidad que tiene que ver con la frecuencia de la longitud de onda? ¿Qué observan? Muy bien. A ver, compañeros, regreso a la de 5. Tenemos esta longitud de onda más pequeña. A ver, aquí la frecuencia, compañeros, la frecuencia. ¿Cuántas veces, si vamos a suponer que están en esta distancia entre esta esfera y esta aprox, en esta línea, a esta distancia, ¿cuántos ciclos están realizando? Imaginen que esta distancia sea un segundo. ¿Cuántos ciclos se están realizando por segundo? Eso es la frecuencia, los ciclos por segundo. En esta frecuencia, cuando aumentan ustedes la longitud de onda, es decir, es más grande esta distancia que hay entre los dos, ¿sí? Entre una cresta, va a ser mayor a mayor longitud de onda. ¿Qué observan con la frecuencia? ¿Aumenta o disminuye, compañeros? Disminuye. Tomen como referencia, exacto, disminuye. Hay una menor cantidad de ciclos que están pasando en la misma distancia, claro, medida en tiempo, ¿sí? Pero si yo lo referencio a una distancia, observo que hay una menor cantidad. Cuando la longitud de onda disminuye, por ejemplo, a la mitad, pues van a pasar el doble de estas ondas en una determinada distancia. Bien, entonces esto es lo que vamos observando. En el 5, a ver, lo triplicamos, aprox, a 15, vean. En esta distancia van a pasar una menor cantidad de ondas, pero observen que la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las observaciones que pueden ir realizando. Amplían la longitud de onda y ¿qué es lo que pasa? Luego, vamos a ir realizando los siguientes experimentos, que esto es lo que van a trabajar, sobre todo 3. Me interesan 3 tablas. Voy a incorporar las tablas, compañeros. En la primera, permítanme, que tendríamos 3 variables en realidad. Es que quedaron en otra. A ver. Okay. La n, recuerden que vale 1 y no va a ser variable como tal. Entonces vamos a necesitar 3 y hacer un barrido mínimo con 6 datos.
Muy bien. Paso el formato general y ya nada más vamos cambiando. Según esta sería la tabla general. Mejor aquí ya nada más duplicamos. Bien. En el primero, entonces vamos al primer experimento, número 1. Fijamos, mucha atención, cuando realizan, ahorita vamos a hacer 3 variaciones. Tenemos 3 variables en este simulador, ¿sí? Ya quedamos de que n va a quedar fija en 1, entonces ya no va a ser una constante, la n, en todos los experimentos. Una de las relaciones que vamos a estar revisando es qué sucede con la longitud de onda, ¿sí? Al cambiar la distancia y alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para observar este cambio? 1, vamos a trabajar una cierta longitud de onda, o sea, vamos a fijar la longitud de onda y vamos a considerar el valor intermedio de longitud de onda. Entre 5 y 50, compañeros, algún valor que quieran trabajar para longitud de onda fija. Entre 5 y 50, un intermedio. Consideramos entonces longitud de onda de 5 a 50, si hacen ustedes la resta, les quedaría 45, la mitad, aprox 27, 22.5, entonces consideramos de 25 el valor intermedio de longitud de onda. A ver, revisen que puedan fijar la longitud de onda aquí, en 25 y que no tengan problema, ¿sí? Todos en el primer experimento trabajamos con la misma longitud de onda. Perdón, este es el ángulo, longitud de onda de 25. Ok, 25. Y vamos a ir realizando un barrido de el ángulo. ¿Qué está sucediendo con el ángulo? Y van a ir reportando la distancia que generan. Entonces, lo que vamos a modificar en este primer experimento van a ser los ángulos y de preferencia ir realizando variaciones, 6 variaciones van a quedar, 6 variaciones en todo el espectro de ángulos que tiene. Bien, vean que con esta variación a una determinada longitud de onda, ¿sí? El ángulo lo vamos variando, ¿sí? Y la distancia, aquí hay una distancia reportada. Ahorita no voy a fijarme en la distancia, solo voy a mantener constante el ángulo en 25 y vamos a variar la longitud de onda y vamos a estar variando los ángulos. Bien, entonces, en este primer experimento que van a realizar, la longitud de onda va a ser constante, en todos es 25, y vamos realizando la variación en los ángulos, compañero. ¿Cómo nos conviene realizar la variación en los ángulos? Para tener el espectro completo del simulador. Entonces, tenemos aquí los 25 y vamos a ir realizando la variación del ángulo de teta. Va de 15 a 75. Entonces, van a iniciar en primer lugar con el valor de 15
¿sí? Luego, continúan con el valor de hasta el 75, entonces nos conviene de 10 en 10, 15, 25, 35, ¿sí? Y así sucesivamente. 15, 25, aquí 25, posteriormente sería 35, luego 45, de 10 en 10. ¿Qué observan, compañeros? 55 y nos quedamos en 65. A ver, Farid Mendoza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, compañeros. En 15, ¿sí? Longitud de onda de 25. ¿Qué pasa cuando lo aumentan a 25? Se hace incidir. Mantenemos fija la distancia. Hacen incidir la luz y observen ahora el comportamiento. Luego en 35, aprox, ¿sí? Posteriormente en 45, ya lo van, por favor, manipulando hasta aquí, ¿sí? Y posteriormente en 55. Vean que como no estamos variando la distancia, o sea, está siendo, digamos que la misma muestra, tienen este efecto en cuando aumentan, van realizando el barrido con los ángulos. De hecho, en 65, esto es lo que estaría ocurriendo. Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Bien. No. Ahora, ¿qué pasa cuando variamos la distancia? Vamos a esta tabla para el siguiente. A ver, vamos a observar qué sucede con la variación de la distancia. Sigo con lambda, longitud de onda, 25 en todos. Bien, no, ya no nos metemos a estar variando, ahora sí que a tener otra variable en el experimento. A ver, ¿qué sucede cuando varían la distancia? Y aquí vamos a observar de 20 a 50. Nos conviene empezar desde 20 e ir variando de 5 en 5. Entonces, observamos con estos parámetros. Esta es la de inicio. Pero ahora, en el siguiente, varíen en 5. 25. Y después en 30. En 35. 40 y 45. Al final, el equipo, compañeros, a ver, vamos revisando. ¿Qué sucede cuando varían las distancias? Entonces, aquí mantenemos el ángulo en 15, en el primero, no, pero en el primero, según esta tabla, sería modificar a 25 el ángulo. Entonces, modifican el ángulo en 25
Ahí está. Cambiamos la distancia en 25 y mantenemos la lambda en 25. Miren, observen la diferencia cuando tienen un material con una distancia menor. ¿Qué pasa con esa velocidad? ¿Qué observan? Miren, aquí en 25, ¿sí? Cambiando también el ángulo en 25. Jóvenes, necesito que continúen trabajando con este simulador porque al finalizar, cuando ustedes realizan, digamos que estos experimentos, lo que van a reportar en estos experimentos va a ser un diagrama de picos, ¿sí? Que son los difractogramas de rayos X. El día viernes vamos a revisar difractogramas de algunos sólidos, de algunos cristales, ¿verdad? Para observar qué información se obtiene de esos difractogramas. Entre ellas se encuentra la distancia. De este simulador, observen, por favor, necesito que me indiquen qué está sucediendo con la frecuencia, cómo observan la frecuencia en estos pequeños experimentos. Ya nada más hacemos esta variación, longitud de onda la mantuvimos fija, movemos el ángulo de incidencia y, a ver, modificamos la distancia de los cristales. Quiero que observen el comportamiento de la frecuencia en la luz, o bueno, o en el rayo de luz. Bien, y lo comentamos el día viernes. Continúen, por favor, este trabajo, o sea, lo pueden desarrollar en la primera hora del día viernes, claro que si no, pues mejor desde hoy, y vamos a finalizar la sesión, compañeros. Disculpen que ya tomé mayor cantidad de tiempo. Por favor, en el chat ya registraron su asistencia. Vamos finalizando la sesión del día de hoy. Continuamos ya esta revisión para la próxima clase. Compañeros,